Sí. Y bueno, ya no me voy a subir porque hoy mi esposa tuvo la visión correcta, porque este es el mes en que, si mayo fue el mes donde celebramos a mamá y tenemos este tiempo particular y procuramos que mujeres predicaran todo el mes de mayo, consideramos que este mes tenemos que estar predicando los hombres, y el próximo 20 es Día del Padre y vamos a honrar también esa paternidad. Y he invitado a dos hermanos maravillosos de esta casa, a los cuales admiro, amo, y les invito a pasar aquí al frente, si me hacen favor. Toño, Dilón, es el tiempo. Está dispuesta todo para que nos compartan la palabra este día y el Señor sea glorificado a través de su testimonio y a través del mensaje que nos traen. Bienvenidos. Gracias, Armando. Tenemos ahí un micrófono y acá les hago llegar el otro. Buenas tardes. Gracias. Buenos días, amados hermanos. Bueno, ya me presentó el pastor, yo soy Antonio, mi hermano Odilón. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas Ya los tardes. conozco. Buenos Gracias días. a todos. Pues efectivamente este mes se celebra el Día del Padre, la siguiente semana, y pues estábamos, el hermano que está aquí conmigo, Odilón, y yo estábamos un día ahí dilucidando, y resulta que nos enteramos que casi ¿qué será? 90% de nosotros, de los seres humanos, por lo menos aquí en México, tenemos conflictos con la figura paterna, ¿verdad? Ya sea que fue a la tienda por un refresco y no ha regresado, o ya sea que falleció, o nunca nos reconoció, o estuvo con nosotros en nuestra casa y pues todo el tiempo fue estarnos encontrando, ¿verdad? Así es. Entonces, Así es, pues, en la actualidad, los jóvenes de ahora siento que la tienen más difícil, porque nosotros en el pasado pues teníamos otra tendencia, ¿verdad? Pero la sociedad ha ido cambiando ahora, nos ha ido aislando en nosotros mismos y nos ha hecho como más individualistas, y es un problema ahora con la figura paterna, ¿verdad? Que a veces se le pierde el respeto. sí, así es. Pero resulta que escudriñando en la Biblia encontramos, Dios nos decía, ¿sabes qué? Que tu verdadero padre soy yo. ¿Sí? Entonces, pues nos invitaba a dejar todo esto, a quitarnos el asunto con nuestro padre terrenal. Y encontrábamos en la palabra en Jeremías 1:5, voy a leer la versión de la Reina Valera, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones, ¿verdad? Amén. Nos dice también en Salmos 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Así es, y realmente nosotros muchas veces nos educamos en el mundo, ¿verdad? Con las tendencias que nos dan los medios, pero la Biblia tiene otra educación para nosotros, que nosotros tenemos que voltear a ver, ¿no? Para no sentirnos muchas veces perdidos o abandonados. La Biblia nos dice respecto al Padre, por ejemplo, en Éxodo 20:12 nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que vivas mucho tiempo en la tierra que te dará Jehová tu Dios. Y así, también en Deuteronomio 5:16 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, tal como Jehová tu Dios te ha mandado, para que vivas mucho tiempo y te vaya bien en la tierra que te dará Jehová tu Dios. Amén. Muchas veces nosotros esperamos mucho de nuestros padres, pero nosotros tenemos que pensar que así como nosotros somos hijos o fuimos hijos, ellos también fueron, ¿verdad? Y no necesariamente debemos esperar todo de ellos, sino que Dios es nuestro verdadero proveedor y Dios es nuestro Padre Celestial, ¿no? En Éxodo podemos ver cómo Él alimentó a los israelitas cuando salían de Egipto. Así es. Sí recordamos que
que Dios sacó a su pueblo de Egipto y los tuvo ahí 40 años alimentándolos con el maná. Y después, cuando Moisés sube por los 10 mandamientos, en una parte le dice: honra a tu padre y a tu madre, lo que nos acaba de leer el hermano Odilon. Dios es consciente de que nuestros padres terrenales no son capaces de darnos todo, y aún así nos está pidiendo que los honremos, ¿verdad? Aún que Él es nuestro verdadero Padre, nos pide que nosotros honremos a nuestros padres terrenales. Entonces, pues eso es un mandato bíblico, ¿verdad? Así es, así es. Sí. Ahora, nosotros también somos hijos de Dios, pero como tal debemos comportarnos y debemos saber qué significa eso, ¿verdad? En la Biblia, en Romanos 8, 14, 17, nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, nosotros debemos permitir que el Espíritu de Dios esté en nosotros y nosotros amar al Padre para ser sus verdaderos hijos, ¿verdad? Sí. De hecho, también en el Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y si así nos seguimos buscándole, escudriñando, vamos a encontrar siempre que Dios es nuestro verdadero Padre. Y respecto a esto nos da un gran mandamiento, ¿verdad? Dicen que en Mateo 36:40 dice que los fariseos cuestionaban a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Amén. Vean, hermanos, entonces, ¿cómo nos enseña la Biblia que nosotros debemos amar y respetar a nuestros padres en la tierra, ¿verdad? Pero también dice que tenemos un gran mandamiento. Ese mandamiento grande es amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. Y la Biblia dice que todos los que aman al Señor y hacen el bien, todo lo que hacen les sirve para bien. Tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos un ejemplo en la Biblia de José, que José el Soñador, es ¿verdad? conocido como José el Soñador, Sí. ¿verdad? Bueno, José el Soñador el relato de José el Soñador lo vamos a hacer breve. José el Soñador era un joven que era muy amado por su padre. Sí, así es. Y él, sus hermanos le tienen envidia, ¿ok? Entonces los hermanos lo vendieron como esclavo. Y estas personas fueron a Egipto y vendieron a José también como esclavo ahí. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó es que el nuevo amo de José vio gracia en él. ¿Por qué? Porque Dios así lo permitió. Entonces todo lo que hacía José ahí lo hacía para bien, o sea, lo hacía bien. Entonces el Señor lo puso como mayordomo principal de su casa. ¿Y qué pasó en ese momento? Que José era un joven muy apuesto, muy guapo, y la esposa de su amo quiso seducirlo. Y entonces José dijo: no, por el amor que yo tengo a Dios no puedo hacer esto. Entonces, si nosotros vemos ahí algo, que José no se puso a hacer cálculos mentales de si le convenía o no le convenía, ¿verdad? Porque puede hacer cálculos, así como en el mundo, dicen: no, pues no me conviene por esto, o sí me conviene por esto, o voy a sacar esta ganancia o no. Él solo dijo: por amor a Dios no lo voy a hacer, ¿verdad? Él estaba siguiendo el principio bíblico de amar a Dios y honrar a Dios sobre todas las cosas. Entonces él no cayó en el pecado.
La consecuencia fue negativa para él porque lo mandaron a la cárcel, ¿verdad? Entonces, en la cárcel, ¿qué creen? Pues en la cárcel también le fue muy bien con el carcelero. Ya lo tenían ahí como líder en la cárcel, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Que él empieza a interpretar sueños y a raíz de eso llega a oídos del faraón que tenía que resolver un sueño, lo resuelve y el faraón lo saca de la cárcel y también lo pone como principal. Esto fue escalando grandemente al grado de que José llega a ser un funcionario principal en Egipto, era el segundo después del faraón, y salvó un pueblo completo, salvó a sus hermanos y que lo habían vendido como esclavo, los perdonó y trajo a su padre a Egipto y los puso, los llenó de las riquezas de Egipto, ¿verdad? Sí, así es. Yo creo que si hubiera sido, a lo mejor yo hubiera dicho a mi papá, no, pues ¿por qué no me buscaste? Fui esclavo, fui a dar a la cárcel, ahora te desconozco, ¿verdad? Pero José no hizo eso, él honró a su padre, no le preguntó nada, lo llevó y lo cuidó y lo honró hasta el final de sus días, ¿verdad? Y yo me imagino todo el dolor que debió tener José dentro de su corazón después de haber sido vendido por sus hermanos, o sea, expulsado por su propia familia, a los que más confianza le tenemos, vámonos al hoyo y después a venderlo. Bueno, decidieron mejor venderlo para hacerse de un dinerito. Y después, pues ya, se olvidan de él. Todo ese dolor que traía José era, yo me imagino, para volcarlo cuando veía a su padre y decirle, pues, ahora me vas a oír a mí, ¿verdad? Así es. Y este ejemplo de José, pues es pues el vivo ejemplo, ¿verdad? De que todos los que aman al Señor, todo lo que hacen, lo hacen para bien. Sí. Hay otro ejemplo en la Biblia de ustedes todos sabemos quién es David, ¿verdad? David tenía un hijo que se llamaba Absalón. Él era un hombre muy guapo también, igual que José. Todos los hijos de Dios son guapos. A ver quién de aquí no es guapo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro, así es que yo los veo a todos con corazón alegre. Y son igual de guapos que José y que Absalón, ¿verdad? Pero resulta que Absalón tuvo lo contrario. Fíjense, siendo el hijo de un rey, teniendo todo, resulta que codició el poder y quiso quitar a su propio padre del trono. Y entonces se levanta contra él. Primero ahí con argucias, con astucia, empieza a ganarse al pueblo de Israel. Y después como que se le ocurre, ¿y si yo fuera el rey? Y entonces se va contra su papá. A tal grado que su papá tuvo que huir para salvar su vida. Como que me recuerda a cuántos algunos actualmente que hicieron su patrimonio, algunos ancianos que hicieron su patrimonio y ya no lo tienen, ¿verdad? Eso le ocurre a Absalón y su papá sufre demasiado. Entonces es perseguido. Su cabellera decían que era abundante, que incluso se la cortaba y la pesaban, ¿no? Entonces, pero resulta que este es un personaje bíblico que deshonra a su padre y tiene un fin trágico porque cuando lo van persiguiendo se enreda entre los bueno, habla de que son como las ramas, se enreda su cabello y se queda colgando y Joab va y lo asesina, ¿verdad? David siempre, todo el tiempo dijo que no le hiciera nada a su hijo, sin embargo pues Joab no obedeció y mató a su hijo. Eso le causó un gran dolor a David. Pero aquí es donde vemos cómo si no honramos a nuestro Padre terrenal, como dice la Biblia, pues nuestros días no van a ser largos. Así es. Además de que entristecemos a nuestro Dios. Así es. ¿Verdad? Y pues aquí la palabra clave es el amor. Porque si nosotros procuramos amar, ¿verdad?, a Dios sobre todas las cosas, también vamos a amar a nuestro Padre, ¿verdad? No vamos a esperar tanto. Entonces, ¿por qué Jesús dice, ama a Dios sobre todas las cosas? Pues para que no centremos el amor en nosotros mismos, ¿verdad? Porque si nos amamos demasiado,
pues entonces todo circula a nuestro alrededor, ya no podemos amar a otros, ¿verdad? Entonces, el amor es como los que van a entrenar fútbol o que van a entrenar al gimnasio, ¿verdad? Hacen músculo. Entonces, nosotros también debemos practicar el amor, es como un ejercicio que debemos hacer y hacer el músculo del amor, así yo le llamo el músculo del amor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues es amar sin condición, o sea, es amar a Dios sabiendo que Él siempre obra para bien y nunca cuestionando y nunca haciendo cálculos de si nos va a ir bien o nos va a ir mal, ¿verdad? Yo les invito que hagamos ese ejercicio para que vean que da muy buenos frutos, hermanos. Amén. Bueno, principalmente el tema es el que nos dio Dios, es que sepamos movernos en un ambiente espiritual más elevado. Sabemos que todos venimos a este mundo a ser curtidos, a ser metidos por fuego, a pasar pruebas, pero siempre al final nuestro Padre amoroso nos va a levantar, ¿verdad? Y nos va a tener a un lado como sus hijos. Ser hijo de Dios no significa estar ahí sin sufrir nada, ¿verdad? Nos pone a pruebas y espera que salgamos. Al propio Jesús lo metió. A mí me decía, bueno, están golpeando tanto a Jesucristo y no baja Dios y dice, a ver, calmados, yo soy el creador del universo, el todopoderoso, me lo dejan en paz. No, lo dejó que siguiera y que siguiera y que siguiera hasta que cumplió su misión. Así es. Entonces, pero Él está ahí, está con nosotros. Amén. Amén. Bueno, preparamos una lámina. Ahorita tocamos dos temas, ¿verdad? Pero vámonos a ver esta lámina donde vamos a ver que no fue José el único que creció sin su padre. Ahí la podemos ver en pantalla, acá de este lado. Y dice, bueno, ya vimos la historia de José, ¿verdad? Que él fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente, pero terminó siendo como que el primer ministro. Si fuera de Inglaterra sería primer ministro. Fue el segundo de Faraón. Sí. Ok. El otro fue Moisés, que fue dejado en y al final fue un líder. Moisés, sí. Bueno, ese está en la otra lámina. Sí, fue dejado en un canasto y criado por su madre con apoyo de la hija del faraón y llevado al faraón cuando creció. Así es, ya ven, creció sin papá también, ¿verdad? Y miren dónde lo puso Dios. Fue líder espiritual de Israel y sacó a los israelitas de Egipto. Sí. Bueno, otro de ellos fue, bueno, una mujer, porque no nada más es con los hombres, Esther. Esther también fue huérfana de padres, la cuidó Mardoqueo, todos sabemos esa historia. Si no, bueno, ahí viene la cita bíblica en Esther 16, del 36 al 35, podemos checarla. Esther también creció sin sus papás. El día de hoy, hablando del papá, creció sin él. Mardoqueo la cuidó y llegó a ser nada menos que una reina, ¿verdad? Fue la esposa del rey Asuero. Ok. El otro fue, creo, Josías. ¿Josías? Sí. Él reinó desde los 8 años y al morir su padre, Amón, él fue un rey que hizo todo bien a los ojos de Dios, destruyó los templos de los montes altos. Imagínense a los 8 años recibir una carga tan fuerte como gobernar, reinar en un lugar, ¿no? ¿Así? Y miren, y se encuentra las escrituras y se da cuenta que habían abandonado ya la... Sí, él fue muy celoso de las escrituras. Y miren a dónde llegó. Y tenemos ¿a quién nos falta? Bueno, de los que están, pues tenemos a Jesús. Jesús es la historia que mayormente conocemos, pero él mismo, recordamos que José, su papá, cuando vio embarazada a María, dijo, no, yo no fui, ¿no? Ahí se ven, hasta que no bajó el ángel y le dijo, a ver, te me regresas porque tienes que cuidar. De ella no supimos de él, ¿verdad? De José, ya no refiere la Biblia, por lo menos yo ya no he leído de él. Pero es un ejemplo claro de un padre terrenal que cuida a un hijo, y al final Jesús siempre mencionó que su padre era Dios, y siempre en todas las parábolas decía, y mi Padre que está en los cielos te recompensará, y mi Padre que... ¿sí? Y siempre estuvo refiriéndose a su padre, como yo creo que
considero que, bueno, que debemos de hacer, ¿verdad? Voltear los ojos hacia nuestro Padre y honrar a nuestro Padre terrenal aquí en la tierra. Sí. Amén. Amén. Muy bien. Sí. Bueno, pues básicamente para concluir es eso, que pues vamos a perdonar, bueno, los invitamos, ¿verdad?, a meditar sobre esto y pues a irnos sanando acerca de la relación con el Padre, porque muchas veces esta relación ríspida con nuestro Padre terrenal hace también que no podamos allegarnos a Dios. Yo me he encontrado a lo largo de mi vida con hermanitos que les cuesta trabajo dirigirse a Dios porque entra su Padre terrenal y como que los cohíbe, o sea, no han sanado esa parte, ¿no? Pero también dice la Biblia que no nos conformemos a este siglo y entonces nosotros tenemos que estar ya como hijos de Dios en un nivel espiritual mayor, donde ya todo esto queda de lado y lo entendemos así, porque Dios nos lo dice en las Escrituras. A los padres hay que amarlos, honrarlos y respetarlos. Y si hay necesidad también de proveerlos, ¿verdad? Así es. Y también de obedecerlos, ¿verdad? Pero pues la primera obediencia sabiendo que es para Dios, ¿verdad? Sí, para honrar al Señor. Pues así es. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, hermano. Muchas gracias. Permítanme tantito ahí, caballeros, déjenme orar por ustedes. Te doy muchas gracias, Señor, por el corazón de estos hombres que han decidido caminar tus principios y tu palabra. Gracias por esta palabra que han traído, esta reflexión de honrar a nuestros padres, sin importar las circunstancias, siendo ellos mismos quizás testimonio de esta experiencia, pero en donde han reconciliado todo y tú, Señor, que eres nuestro Padre, nos has podido llevar a este nivel de entendimiento. Gracias por esta palabra, yo la tomo para mí y te ruego que ahora nos dirijas a bien a esta casa para poder ayudar a aquellos que pudieran hoy con humildad, con sencillez, reconocer esta situación en sus vidas, porque tú eres el verdadero Padre, tú eres el buen pastor, tú eres el que dio su vida por nosotros. Así que gracias, recibimos la palabra y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Odi, muchas gracias, Toño. Que el Señor los bendiga.